Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si vamos a ser usados por Dios, necesitamos tener discernimiento. Y un aspecto fundamental cuando tenemos discernimiento es que seamos capaces de reconocer la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3. En el pasaje de la Escritura que vamos a mirar en este estudio, vamos a ver que Samuel será llamado por Dios para que pueda servirle y servirle con fidelidad. Para poder hacerlo, este joven, Samuel, necesita discernimiento, necesita ser capaz de reconocer la palabra de Dios y necesita aprender cómo reconocer la autoridad de Dios. Bueno, empecemos, como les dije, en primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Noten lo que dice. El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. Esto nos revela una verdad importante. Él servía al Señor, pero lo hacía delante de Elí. Elí, como hemos visto, no es un hombre perfecto. Es un líder inadecuado, pero sin embargo, recordarás hace unas semanas que reprendió a sus hijos. Les señaló que lo que estaban haciendo no era bueno. De hecho, lo llamó maligno. Él tenía cierto grado de discernimiento y, por lo tanto, Samuel servía a Dios bajo la autoridad de Elí. Y si queremos ser siervos fieles, si vamos a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, debemos reconocer la autoridad. Esto es lo primero que nuestro pasaje nos está enseñando. Mira la segunda mitad del verso 1. Dice: la palabra del Señor era, literalmente, preciosa. Muchas Biblias traducen que era escasa, y eso es lo que quiere decir, pero la palabra literal aquí es preciosa. Y la razón por lo que era tan preciosa es que debido a las razones que hemos explicado y al liderazgo inadecuado de Elí, Dios no estaba hablando con mucha frecuencia a su pueblo. De hecho, dice que la palabra del Señor era preciosa en aquellos días y no había lo que podríamos llamar visión en el pueblo. La gente no tenía visión en aquellos días. Y si estamos viviendo en un tiempo donde hay gran corrupción espiritual y la gente hace lo que es bueno ante sus propios ojos y no son sensibles a las instrucciones de Dios, la consecuencia será que las manifestaciones de la palabra de Dios, su poder y milagros, serán muy escasos. Y creo que hasta cierto grado, esto es lo que estamos experimentando en esta generación. Bueno, pasemos al verso 2, que dice: y aconteció en aquel día. Bien, aquel día también se relaciona con el juicio. Lo que la Escritura está haciendo es decirnos que este llamado de Samuel llega por causa del juicio de Dios. Dios es fiel para poner las cosas en orden. Está haciendo una transición. Se está moviendo lejos de la familia de Elí, de sus hijos y de su descendencia posterior, con el fin de usar a Samuel. Mira de nuevo el verso 2. Y aconteció en aquel día que Elí estaba acostado en su lugar, y sus ojos comenzaron a ser débiles, y no podía ver. Bien, esta es una manera de decir que Elí no tenía discernimiento.
no era capaz de ver las cosas correctamente. Era viejo y era incapaz de discernir la voluntad de Dios. Es por esta razón que va a haber un cambio. Pasemos al próximo verso, verso 3. Y la lámpara de Dios, literalmente habla de una vela, pero se refiere a una fuente de luz. Por eso diríamos, la lámpara de Dios. Antes de que se apagara, Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, allí donde está el arca de Dios. Varias cosas son importantes aquí. Vemos que la lámpara no se había apagado. Esa lámpara representaba la presencia de Dios. Lo que se nos dice es que Dios está moviéndose, y cuando Dios está presente, vemos algo. Vemos mencionado también en este verso, el arca de Dios. El arca de Dios representaba su poder. ¿Y qué estaba en el arca de Dios? Bueno, todos sabemos la respuesta. Los mandamientos. Vemos que los mandamientos, cuando los aplicamos a nuestra vida, estamos invitando el poder de Dios a nuestra vida. Cuando nos sometemos a los mandamientos de Dios, vamos a ver que la presencia de Dios, su poder y su visión será derramada sobre el pueblo de Dios. ¿Recuerdan aquel famoso versículo que está en Éxodo 24:7? Cuando el pueblo respondió, haremos y oiremos. Haremos significa obedeceremos. Y eso los convirtió en receptores de esa visión, esa guía, esa voz del Señor. Miren ahora el verso 4. Y el Señor llamó a Samuel, y él respondió, Hineni. Quiero que aprendamos esta palabra en hebreo, Hineni. En realidad, se trata de una combinación de dos palabras hebreas. La palabra Hiné, que significa mirad, y la palabra Ani, que significa soy o estoy. Hineni significa mirad, aquí estoy. Vemos que los patriarcas frecuentemente usaban ese término cuando Dios los llamaba. Y lo que querían decir es, estoy disponible, heme aquí, quiero ser usado, úsame a mí. Así que es una expresión de sumisión y, una vez más, un reconocimiento de autoridad. Así que Samuel respondió, tal como lo hicieron los patriarcas. Él quería ser usado por Dios y quería participar en el plan de Dios. Hay un concepto muy importante en la Biblia, y ese concepto tiene que ver con la herencia. Lo que encontramos es esto. Cuando estamos comprometidos con la herencia del Señor, ¿y qué significa eso de la herencia del Señor? Bueno, es lo que Dios quiere que tomemos como posesión, lo que quiere que apliquemos a nuestra vida. Que nuestra vida refleje cierta cultura, cierto carácter, cierto estilo de vida y de conducta. Cuando ejemplificamos ese comportamiento, vamos a ver que Dios proveerá, Dios dirigirá, Dios dará su poder, y el resultado será el privilegio de entrar en la voluntad de Dios, donde esa voluntad sea cumplida. ¿Y qué produce eso? Eso produce bendición. Así que vemos una y otra vez que los patriarcas, cuando eran llamados, decían esa misma expresión, mirad, aquí estoy. Una declaración de sumisión y un deseo de ser usado por Dios. Bien, lo que haremos es tomar una pausa para hacernos una pregunta. ¿Realmente quiero ser usado por Dios? ¿Estoy verdaderamente interesado, comprometido y apasionado por la voluntad de Dios, dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga? Si es así, entonces encontrarás la provisión de Dios en tu vida. Encontrarás el consejo de Dios, el liderazgo de Dios. Tendrás oportunidades para reconocer a través de tu sumisión
la autoridad de Dios en tu vida. Y cuando demuestras que entiendes su autoridad, descubrirás que tu vida será cambiada por siempre. Y hallarás lo que es verdaderamente importante. Ahora, el mundo puede que no vea esa importancia. Tal vez no estará de acuerdo en que lo que estás haciendo ahora es significativo en absoluto. ¿Pero qué importa eso? Uno de mis libros favoritos en la Biblia es el libro de Daniel. Y el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Eso es lo que debemos recordar. Cuando reconocemos a Dios como nuestro juez, es su perspectiva, su opinión, sus pensamientos los que deberían ser importantes para nosotros, no lo que el mundo piensa. El mundo es un mundo de tinieblas. El mundo es un mundo de falsedad. Cuando seguimos el camino del mundo, ¿cómo vamos a terminar? Engañados. El mundo engaña a la gente. Solo la verdad de Dios nos pone en un sendero que conduce a ser un instrumento de Dios, que agrada a Dios y que camina en el poder de Dios. Noten lo que pasa. Leemos aquí: el Señor llamó a Samuel y Samuel dijo, Hineni, verso 5. Y él corrió a Elí y le dijo esto a Elí, la misma expresión, Hineni. ¿Por qué? Bueno, para Samuel, Elí representaba a Dios. Era el sacerdote de Dios. Y por lo tanto, Samuel está tratando con Elí como lo haría con Dios. Está reconociendo el llamado de Elí, aunque Dios estaba descontento con él. Dice que corrió a Elí y le dijo, Hineni, ¿por qué me has llamado? Pero él le dijo, este es Elí, le dijo, no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se fue y se acostó. ¿Por qué está eso allí? Nos demuestra que Samuel obedecía. Lo que Elí le ordenaba, él lo hacía. Y así actuaba todo el tiempo. Era su conducta habitual. Así que él tenía esa reputación, ese testimonio de ser alguien rápido para obedecer y rápido para reconocer la autoridad. Mira ahora el verso 6. Y otra vez, el Señor llamó una vez más a Samuel. Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo, Hineni, ¿por qué me has llamado? Pero él le dijo, no te he llamado, hijo mío. Vuelve y acuéstate. Verso 7. Bien, en el verso 7 vamos a ver que una vez más Dios va a llamar. Y esta será la tercera vez. Como hemos dicho antes, hay algo especial en el número 3. El número 3 es el número de revelación. Habla de documentar o revelar algo. Y eso es exactamente lo que vamos a encontrar en el verso 7. Y Samuel, antes de que conociera al Señor. Bueno, ¿qué significa esto? Que hasta este punto de la historia, Dios, de una manera individual, no se le había aparecido a Samuel. Lo que la Escritura está diciendo es que Samuel no había tenido ninguna experiencia directa con Dios. Aunque creía en Dios y conocía la palabra de Dios, nunca había experimentado a Dios personalmente. Pero eso estaba por cambiar. Leemos de nuevo en el verso 7. Y Samuel, antes de que conociera al Señor, antes de que le fuera revelada la palabra del Señor. Y espero que entiendas lo que este verso ha hecho. Podrías decir, bueno, yo tampoco conozco a Dios, el Señor no se me ha revelado así sobrenaturalmente. Pero ¿sabes qué? Sí se te ha revelado. ¿Cómo? Bueno, si prestaste atención cuidadosamente a este verso, sabrás la respuesta. Leamos otra vez el verso 7 y tomémoslo muy despacio porque hay mucha sabiduría en este principio que vamos a aprender. Verso 7. Y Samuel,
antes de que conociera al Señor, antes de que le fuera revelada la palabra del Señor. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Un principio. ¿Cómo se le revela el Señor a una persona? Bueno, lo que leímos en este verso es que esto pasó antes de que el Señor se le revelara a Samuel y antes de que la palabra del Señor le fuera revelada a él. Lo que descubrimos es esto. El mensaje de este texto, este 7º versículo, es que lo conocemos a Él, conocemos a Dios a través de su palabra. No solo su palabra hablada, sino más bien su palabra escrita. En otras palabras, estoy hablando de la Biblia. Conocemos a Dios a través de la Biblia. Todo lo que necesitamos saber sobre Él está escrito en este libro, para que tengamos entendimiento de quién Él es, y no solo quién Él es, sino algo muy importante, lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Cómo le podemos servir? Recuerden cómo comienza este pasaje. Regresemos brevemente al verso 1. Dice, y el joven Samuel servía al Señor. Eso es lo que queremos hacer. Aquí es donde comienzan las cosas, cuando servimos al Señor. Nada espiritual, nada bueno, nada poderoso, nada que vaya a tener importancia eterna, va a pasarte hasta que tomes la sabia decisión de servir al Señor. Y mientras servimos al Señor, sabremos algo. Dios es perfecto, Dios no va a cambiar, pero en tu servicio a Él, tú vas a ser cambiado. Vas a ver que la obra de Dios en tu vida comienza cuando comienzas a servir a Dios. Mira ahora el versículo 8. Y otra vez, el Señor llamó a Samuel, y aquí está, por tercera vez. Él se levantó y fue a Elí, y le dijo una vez más, Hineni, ¿por qué me has llamado? Y finalmente vemos algo. Es esta tercera vez, recuerda que el 3 comunica el propósito de revelar algo, fue esta tercera vez, y noten lo que dice la Escritura, Vayaven Eli, ki Hashem korei leiv naar, que significa, y Elí entendió que el Señor estaba llamando a este jovencito. Finalmente, Elí demostró discernimiento. Supo que Dios estaba obrando, que Dios estaba moviéndose y que Dios estaba llamando a este jovencito. Elí en un sentido sabía que venía un cambio. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, un hombre de Dios le había dicho que Dios estaba descontento y que iba a producir un cambio, y que ese cambio estaba centrado en Samuel. ¿Y cómo se llamaba su madre, la madre de Samuel? Ana, que representa la gracia. Vemos una y otra vez que es la gracia la que nos permite demostrar el carácter de Dios. Y eso es lo que significa Samuel, el nombre de Dios o el carácter de Dios. Todo comienza con la gracia en acción. Leamos ahora el verso 9. Y Elí dijo a Samuel, ve, acuéstate, y si sucede que te llama de nuevo, debes decir, habla, Señor, porque atento está tu siervo. Bien, hay muchas cosas importantes aquí. Mira de nuevo el verso 9. Elí sabía lo que estaba pasando. Entendía que Dios estaba hablando y que estaba llamando a este jovencito Samuel al servicio. Por eso le dijo, ve y acuéstate. Y si sucede que Él te llama de nuevo, debes decir, habla, Señor, porque tu siervo está oyendo. Esta palabra para oír lleva implícita la idea de responder a Dios. Hablamos de esto la semana pasada. Y lo que está diciendo es lo siguiente. Número 1, noten cómo Elí habla en relación con Samuel. Dice, tu siervo.
Elí sabía que Samuel quería, por sobre todas las cosas, servir a Dios. Ese era su objetivo. Era lo que le interesaba hacer. Así que debemos preguntarnos, ¿eso nos describe a ti y a mí? ¿Estamos interesados? ¿Estamos comprometidos? ¿Estamos apasionados por servir a Dios? Si entendemos quién es Dios y entendemos su naturaleza, que Él desea bendecir, ¿por qué no querríamos servirle? ¿Por qué no querríamos reconocer su autoridad? ¿Por qué no querríamos aplicar sus instrucciones a nuestra vida? Ahora, cuando estás ensamblando algo, las instrucciones son muy importantes. Te muestran, te enseñan y te revelan lo que debes hacer para cumplir un objetivo. Digamos que compraste algo y quieres usarlo. Así que tienes que armarlo, ensamblarlo y tienes un set de instrucciones. Seguir las instrucciones produce el resultado deseado. Cuando nos sometemos a las instrucciones de Dios, entonces y solo entonces, se logrará el resultado deseado. ¿Resultado deseado por quién? El resultado deseado por Dios. Y cuando Dios está bien complacido contigo, conocerás el gozo del Señor. Es un resultado de agradar a Dios. Conocerás el poder de ese gozo y serás transformado para siempre en lo que hemos sido llamados a ser. Y eso es siervos del Dios viviente. Mira ahora la última parte del versículo 9, donde dice: porque tu siervo está oyendo. Y Samuel fue y se acostó. ¿Dónde? En su lugar. Esto es importante porque en su lugar significa que él estaba donde debía estar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos llegar al lugar donde debemos estar. Y por eso nuestra vida de oración debería ser: oh Dios, ayúdame a encontrar tu voluntad. Ayúdame a ser capaz de llevar a cabo tu voluntad. Cuando estamos en la voluntad de Dios, cumpliendo su voluntad, vamos a ser receptores de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la provisión de Dios y de la perspectiva de Dios. Y cuando tenemos esas cosas, su presencia, poder, provisión y perspectiva, seremos capaces de cumplir la voluntad de Dios, y el cumplir la voluntad de Dios traerá un resultado maravilloso a nuestra vida. Nos conducirá a una nueva realidad en la cual agradaremos a Dios, serviremos a Dios y seremos edificados hasta ser la gente que Dios quiere que seamos. Bueno, pasemos al último verso por hoy, que es el versículo 10. Leemos: y el Señor vino. Bien, hay una palabra muy interesante. Si sigues leyendo, que dice: y el Señor vino y se paró firme. Esta expresión es la misma expresión que se usa cuando Dios se presentó delante de Moisés en el Mar Rojo, en el momento en el que Moisés le dice al pueblo: estad firmes y ved la salvación del Señor. Esa misma palabra se está usando aquí. Lo que descubrimos al examinar esta palabra con mucho cuidado es que es una palabra de estabilidad. Dios viene a donde estamos cuando estamos en el lugar correcto, con el deseo de servirle, obedecerle y reconocer su autoridad. Dios viene y trae estabilidad a nuestra vida. ¿Qué tipo de estabilidad? Estabilidad espiritual, para que no seamos movidos de un lado al otro, sino que por la fe nos veamos a nosotros mismos anclados. ¿Dónde? En la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Porque cuando cumplimos la voluntad de Dios, es que el ministerio del Espíritu Santo va a transformarnos, cambiarnos y edificarnos. Vamos a experimentar la edificación del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando obedecemos la voluntad de Dios. Verán,
Nosotros obedecemos la voluntad de Dios no porque Dios necesite algo. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos obedecer a Dios, porque cuando lo hacemos, Dios se mueve en nuestras vidas, se mueve en nuestras circunstancias, se mueve en esas cosas que están alrededor de nosotros. ¿Y qué hace Dios? Bueno, cuando Dios se mueve, Él pone las cosas en orden. Él produce un cambio. Verán, tenemos que entender que a menos que estemos en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no vamos a convertirnos en una persona a quien Dios esté edificando, cambiando, ministrando, ayudando, asistiendo y transformando. Pero cuando estamos comprometidos con la voluntad de Dios, Dios va a estar activo en nuestras vidas y vaya que necesitamos su actividad. Final del verso 10. Dice aquí: y el Señor vino, se paró firme y llamó como antes, como las otras veces. En hebreo es que Paam be Paam. Paam es tiempo. Dice literalmente como tiempos y en tiempos, lo cual muestra consistentemente cómo Dios habla. ¿Y qué dice? Leemos: Shmuel, Shmuel, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: habla, porque tu siervo está oyendo. ¿Qué significa eso? Bueno, esta palabra oyendo, como hemos dicho varias veces, es una palabra que implica quiero oír para poder responder adecuadamente. Eso es lo que Samuel tenía de especial, y podemos tener esa misma característica especial en nuestra vida también. Si tomamos la sabia decisión de someternos al Señor con el propósito de obedecerle, si venimos delante de Él en sumisión, con el fin de obedecer sus propósitos, sus planes y su voluntad, si hacemos eso, encontraremos que Dios hace que, bueno, noten cómo dice este verso: tu siervo está oyendo. Esto nos dice que Samuel quería responder a Dios. Para esto estaba allí. Para esto su madre lo dejó con Elí en Silo, en ese tabernáculo, para que pudiera servir a Dios. Él conocía el deseo de su madre y se sometió a ello. Lo que se destaca una y otra vez sobre Samuel es que él quería servir, quería obedecer y quería ser usado por Dios. Cuando eso nos describe, nuestra vida será transformada. Dios nos cambiará, Él obrará poderosamente en nuestra vida, conoceremos la unción del Espíritu Santo y seremos capaces de cumplir las cosas que le agradan a Dios. Y cuando Dios se complace, conoceremos el gozo del Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.